¿qué tal? Yo soy Marisol, ingeniera mecatrónica de la UNAM, y en esta ocasión vamos a ver magnitudes físicas con la dimensión, unidades, notación científica y más. Así que comencemos. Magnitudes físicas, dimensiones y unidades. Toda ciencia posee un vocabulario y lenguaje matemático único, y la física no es la excepción. Dentro de la física medimos cantidades físicas todo el tiempo, ya que no podemos analizar algo sin medirlo. Las cantidades físicas se caracterizan por dimensiones, y las magnitudes asignadas a las dimensiones se llaman unidades. Por ello, con frecuencia ocupamos cantidades físicas que se caracterizan mediante dimensiones, y las magnitudes asignadas a estas dimensiones se llaman unidades. Y en esta ocasión nos vamos a concentrar en las magnitudes físicas más usadas o básicas dentro de la física. Comencemos con las dimensiones. Las dimensiones se clasifican en dos grandes grupos, las dimensiones primarias y las dimensiones secundarias. Comencemos viendo las 7 dimensiones principales o también llamadas fundamentales. Dentro de las dimensiones primarias o fundamentales tenemos 7, las cuales son masa, longitud, tiempo, temperatura, corriente eléctrica, cantidad luminosa y cantidad de materia. Las dimensiones secundarias o derivadas son muchísimas, pero como su nombre lo indica, deriva de las dimensiones primarias. Y para las unidades tenemos que relacionarlas con las dimensiones primarias, como lo vamos a ver más adelante. Dentro de las dimensiones secundarias o derivadas tenemos a la velocidad, aceleración, superficie, volumen, fuerza, presión, trabajo, potencia y muchas más. Ahora pasemos a ver las unidades y sistemas de unidades. Así como se desarrollaron diferentes idiomas en el mundo, con el paso de los años se han creado varios sistemas de unidades, y por más esfuerzos que se han hecho en la comunidad científica para unificar el mundo en un solo sistema de unidades, esto no se ha podido lograr. En la actualidad, aún son de uso común dos sistemas de unidades principalmente, el sistema inglés y también el sistema internacional, o también conocido como sistema métrico. Las unidades del sistema internacional o sistema métrico se basa en una relación simple y lógica, que es la relación decimal entre distintas unidades. Este sistema se usa en el trabajo científico y en ingeniería en la mayor parte de las naciones industrializadas, incluyendo a Inglaterra. Por otra parte, las unidades del sistema inglés no tienen una base numérica sistemática evidente, e incluso varias unidades de este sistema se relacionan entre sí de manera arbitraria, lo cual lo hace un sistema confuso y difícil, como por ejemplo que 12 pulgadas son equivalentes a un pie, o también que una milla es equivalente a 5.280 pies. Y como estas relaciones, muchas. Estados Unidos es el único país industrializado que aún no adopta completamente al sistema internacional o sistema métrico, y es por eso que en muchas ocasiones es importante hacer conversiones entre diferentes sistemas de unidades. En una siguiente clase veremos las conversiones más importantes entre estos sistemas de unidades y para que aprendan la técnica. De las dimensiones fundamentales o derivadas que acabamos de ver, veamos sus unidades en el sistema métrico o también llamado sistema internacional. Como lo vimos, son 7. Comencemos con la masa. De este lado vamos a colocar su dimensión, de este otro lado su unidad en sistema internacional o sistema métrico, y de este otro lado su abreviatura de esa unidad. Masa. Las unidades en sistema internacional de la masa son kilogramo o kilogramos, y su abreviatura es K minúscula, G minúscula. La siguiente es la longitud. Su unidad es el metro y su abreviatura es M minúscula.
Sigamos con el tiempo. Su unidad es segundo y la abreviatura de segundo S minúscula. Tenemos la temperatura. La unidad es Kelvin y su abreviatura de esta unidad es K mayúscula. De la corriente eléctrica tenemos la unidad ampere en el sistema internacional y la abreviatura de esta unidad es A mayúscula. De cantidad luminosa tenemos la unidad candela y su abreviatura es CD minúscula. Y por último, de la cantidad de materia, su unidad es mol y la abreviatura de mol es mol. Como podemos ver, todas las unidades se escriben en minúsculas, incluso aquellas que se derivan de nombres propios. Pero por otro lado, la abreviatura de esa unidad se escribe en mayúsculas si la unidad proviene de un nombre propio, como es el caso de Kelvin. Kelvin como unidad se escribe en minúsculas, pero la unidad Kelvin proviene del nombre William Thomson o Lord Kelvin, quien desarrolló la escala de temperatura Kelvin, y por eso su abreviatura sí se escribe en mayúscula. Por otro lado, tenemos a André Marie Ampère. Su unidad se escribe en minúscula, pero como es un nombre propio de quien demostró que dos conductores eléctricos paralelos por los cuales circula corriente eléctrica en el mismo sentido se atraen y si circula en sentidos opuestos se repelen, pues su abreviatura es en mayúsculas. De igual manera, en sistema internacional o sistema métrico, pero las dimensiones secundarias o derivadas. De un lado, las dimensiones, del otro lado, sus unidades en sistema internacional o sistema métrico, y en esta columna, su abreviatura de esa unidad. Comencemos con la velocidad. Vamos a observar dentro de la velocidad que las unidades en el sistema internacional se van a componer por las dimensiones primarias y fundamentales. Va a resultar una combinación de alguna de estas. Por ejemplo, la velocidad tiene unidades de metros por segundo y su abreviatura más correcta es ms elevado al exponente menos 1. Pero si ustedes ya están avanzados en temas de velocidad, sabrán que sus unidades solemos escribirlas como metros sobre segundo. ¿Y esto es lo mismo que esto? Sí. Recuerden que los exponentes negativos pueden convertirse en una fracción si son enteros, pasando ese término a la parte de abajo de una fracción que sería el denominador con signo opuesto de la potencia. Es decir, si tenemos metro por segundo a la menos 1, esto es lo mismo que tener metro por la fracción. El segundo pasa al denominador pero con exponente positivo. O mejor dicho, exponente contrario, quedando en el numerador un 1. Y esto es lo mismo que multiplicar metro sobre segundo al exponente 1. Y como el exponente 1 lo podemos escribir o no escribir porque es equivalente, esto es lo mismo que metro sobre segundo. Pero solemos usar estas abreviaturas con exponentes negativos porque así se suele escribir mucho más fácil en escritos como libros o en computadora. Aunque si ustedes ponen esto o metro sobre segundo, también es válido. Pero ven cómo es unidad de metro y unidad de segundo en conjunto, que sería longitud y tiempo. Bueno, pues así se conforman todas las dimensiones secundarias o derivadas y solo vamos a ver algunas de ellas. Aceleración tiene unidades de metro por segundo cuadrado, cuya abreviatura es m por s a la menos 2. Metros sobre segundo al cuadrado. La dimensión de superficie tiene unidades de metro cuadrado, que se abrevia como m al cuadrado. La dimensión de volumen tiene unidades de metros cúbicos, que se escribe como m al cubo. Y aquí vamos a ver otras un poquito más diversas. Por un lado tenemos la fuerza. La fuerza tiene unidades de newtons y su abreviatura de newton es N mayúscula. Pero si acabas de decir que todas estas unidades provienen de las principales o fundamentales, porque aquí tenemos una unidad de newton y no algo que conjunte o conjugue todas las unidades primarias o fundamentales. Bueno, porque un newton es otra manera de escribir a la unidad de la fuerza.
Vamos a verlo rápidamente. Me voy a adelantar a algunos temas que vamos a ver más adelante para evaluar sus unidades. Por ahora, tienen que confiar en mí que fuerza es igual a masa por aceleración, viendo en unidades a esto que corresponde. Como lo vimos, la masa se mide en kilogramos. Tendríamos unidades de kilogramos multiplicado por unidades de aceleración. ¿Cuál es la unidad de aceleración? Metro por segundo al cuadrado. Es decir, si lo escribimos como fracción, metro sobre segundo al cuadrado. Y si esta multiplicación la tenemos en una sola fracción, esto es equivalente a las unidades de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y estas unidades son a las que llamamos newtons, es decir, que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es equivalente a newtons. Entonces, esto es lo mismo que kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Este punto indica multiplicación, pero si las unidades se escriben seguidas como es el caso, también significan multiplicación. Veamos ahora la presión. La presión tiene unidades de pascal o pascales y la abreviatura de esta unidad es P mayúscula A minúscula. Nuevamente, ¿por qué pascales y no una combinación de las dimensiones primarias o fundamentales? Porque, ¿cómo se calcula la presión? La presión es igual a la fuerza sobre el área. ¿A qué unidades corresponde esto? Fuerza. Acabamos de ver que fuerza es equivalente a newton, pero ¿a qué equivale newton? A kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que tendríamos en el numerador. Y todo eso está dividido entre A, que es el área o superficie. ¿Y cuál era la unidad de superficie que vimos en la diapositiva anterior? Metro cuadrado. Así que esto sería dividido entre metro cuadrado. Área o superficie tiene unidades de metro cuadrado. Si desarrollamos esto, pues esto sería equivalente a, podemos esto dividirlo entre 1 porque dividir cualquier cosa entre 1 nos da el mismo valor. Podemos hacer ley de los extremos y ley de los medios en una fracción. Multiplicamos kilogramo metro por 1. Eso nos da kilogramo por metro. Y ahora medios, porque eso va a ser dividido entre segundo cuadrado por metro cuadrado. Nos quedaría metro cuadrado por segundo cuadrado. Como todos los términos dentro de nuestra fracción se multiplican, podemos cancelar términos que representen a la unidad. Por ejemplo, x entre x es equivalente a 1 y como todo se está multiplicando, sería como multiplicar por 1 y por eso decimos que podemos cancelar términos arriba y abajo que se repitan. En este caso, ¿qué términos se repiten? Las unidades de metro. Aunque abajo tenemos metro cuadrado, así que solo cancelamos una unidad de metro. Esto es equivalente a kilogramo y abajo nos quedaría metro por segundo al cuadrado. Y estas son las verdaderas unidades de pascales. Así que esto es equivalente a un pascal. Kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado. Así que podemos decir que pascales es equivalente a kilogramos sobre metros por segundo al cuadrado. Y ahora sí, tenemos las unidades primarias. Esto mismo que acabo de hacer lo podemos hacer con el trabajo, porque el trabajo tiene unidades de julio o joule. Cualquiera de estas dos son aceptables. Una está en inglés y la otra en español. Y su abreviatura es J mayúscula. El trabajo es equivalente a la fuerza por la distancia. Si hacemos este mismo análisis, vamos a llegar que los julios o joules son equivalentes a newton por metro, unidades de newton por metro. Y el mismo caso para la potencia. La potencia tiene unidades de vatios o watts. Cualquiera de estas dos son válidas y su abreviatura es la W mayúscula. La potencia se calcula haciendo la operación de trabajo entre tiempo. Si hiciéramos este mismo análisis dimensional, llegaríamos a que watt es equivalente a kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cúbico. Les dejo de tarea que hagan estos análisis para que descubran la equivalencia de estos. Y nuevamente, al igual que en las dimensiones primarias o fundamentales, las unidades, aunque tengan nombre propio, se escriben con minúscula, pero su abreviatura sí se va a escribir con mayúscula. Y bien,
Solo por no dejar de mencionar algunas unidades en el sistema inglés, veamos las dimensiones primarias que cambian y otras que se mantienen solo por recordar. De este lado, escribiremos la dimensión, después las unidades en sistema inglés y por último su abreviatura de esas unidades. La masa tiene unidad de libra-masa y su abreviatura es LBM, todas en minúscula. En longitud, su unidad en sistema inglés es el pie y su abreviatura es FT, en minúsculas. Y también tenemos otras que se mantienen equivalentes al sistema internacional que ya vimos, y caso de ello es el tiempo, porque su unidad es segundo y su abreviatura S minúscula, al igual que en el sistema internacional. Otro ejemplo sería la temperatura. La temperatura tiene unidades en el sistema inglés de Rankine, cuya abreviación de esa unidad es R mayúscula, ya que Rankine viene de un nombre propio también. Aplica la misma regla. Y bien, el sistema inglés es un poco más complejo por lo que acabamos de mencionar y tenemos que saber o tener en consideración siempre su equivalencia. Por ejemplo, que una libra masa, que es unidades de masa, es equivalente a 0.45356 kilogramos. Y así poder hacer la conversión. O de longitud, que un pie, que es unidad de longitud, es equivalente a 0.3048 metros. Y como estas relaciones hay muchísimas. Solemos utilizar el sistema internacional ya que tiene una base métrica y se relaciona con el decimal entre unidades. Y con esto ocupamos los múltiplos y submúltiplos. Así que siempre que tengamos una conversión es importante conocer su equivalencia entre los sistemas. Como acabamos de repasar en el sistema internacional o sistema métrico, este se basa en relaciones de decimal entre unidades y por ello ocupamos los múltiplos y submúltiplos del sistema internacional de unidades que se representa en la siguiente tabla que tenemos aquí, con sus respectivos prefijos de unidades y así facilita el empleo de las unidades. De este lado tenemos los múltiplos y del otro lado sus prefijos. Todo esto en sistema métrico o también llamado sistema internacional. Uno de los más usados es 10 a la 3, que es kilo. Por ejemplo, queremos representar a las unidades de presión, que serían los pascales, pues si añadimos la K de kilo y luego ponemos pascales, tendríamos kilopascales. ¿A qué equivale un kilopascal? Bueno, a 10 a la 3 pascales. O lo que es lo mismo, 1000 pascales. Y en lugar de escribir 1000 pascales, pues mejor nos conviene escribir 1 kilopascal y ya sabemos a qué se refiere. Así con el resto, iota, zeta, hexa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto, deca, deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato, septo y yocto. Como verán, de aquí hacia arriba son unidades muy grandes. Y de aquí hacia abajo son unidades muy pequeñas. Y con el uso de estos múltiplos, sin saberlo, también acabamos de emplear la notación científica. La notación científica nos permite escribir tanto números muy grandes como números muy pequeños, de forma abreviada mediante la multiplicación por potencias de base 10, como es este el caso. Pero tanto con exponente positivo como exponentes negativos. Veamos dos ejemplos de esto. En notación científica, queremos escribir el número .000005. Este número de escribirlo, decirlo y comunicarlo es bastante complejo porque hay que contar cuántos ceros son los que tenemos, así que para eso ocupamos la notación científica. Esto es lo mismo que decir 5 por 10 a la menos 6. ¿Cómo sé que este número es equivalente a este? Bueno, es con respecto a cuántas unidades movemos a la derecha, en el caso de ser negativo, el exponente, cada lugar de 0. Si dice que es 5 por 10 a la menos 6, tenemos que recorrer 6 lugares a la derecha por ser signo negativo y llegar a que este punto decimal esté al inicio para tener 5 puntos, que sería 5 por 10 a la menos 6. Así que veamos, aquí tenemos el punto decimal y tenemos un lugar, 2,
3, 4, 5 y 6 lugares. Aquí tendríamos el punto y es correcto. Si recorremos el punto decimal 6 lugares a la derecha por ser negativo, nos da un resultado de 5 positivo. Así que esto es equivalente. Pero este mismo número también lo podemos expresar no como 5. Por ejemplo, quiero que llegue aquí el punto decimal para que sea 0.5. Tendríamos 0.5 por 10 a la menos 5. Como es signo negativo, recorremos el punto decimal hacia la derecha. ¿Cuántos lugares? 5. 1, 2, 3, 4 y 5. El punto decimal estaría aquí, creando el número 0.5. Y ahora sí, por 10 a la menos 5. Vamos a ver el mismo ejemplo, pero ahora con unidades muy grandes. Tenemos este número que podemos saber que es 40 millones. Otra manera de escribir 40 millones es 4 por 10 a la 7. Como no hay un signo negativo, el punto decimal ahora se recorre a la izquierda. ¿Cuántos lugares? 7. Y como no tiene punto decimal, sabemos que en el último lugar tenemos un punto decimal. Siempre que no haya punto, lo ponemos hasta el último dígito de la derecha. Recorramos 7 lugares. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El punto decimal estaría aquí, generando el número 4. 4 por 10 a la 7 es lo mismo que 40 millones. Otro ejemplo sería escribirlo como 40 y no como 4. Como es un número positivo, se recorre a la izquierda. ¿Cuántos lugares? 6 no tiene punto decimal, así que se encuentra al inicio. Y lo recorremos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí tendríamos el punto decimal generando el número 40. Y así con el resto, como lo acabamos de ver en estos prefijos. Y pues bien, podemos ir de números grandes hasta números muy pequeños utilizando los negativos. Ahora bien, para los prefijos, recuerden que su notación sería lo que está después de la coma. Por ejemplo, como vimos kilo, sería kilopascal, por poner un ejemplo, pero se llama kilo. Es decir, si quisiéramos mega, pondríamos megapascales, M mayúscula que representa a mega, que representa a 10 a la 6. Y todo esto son las bases fundamentales para saber más de física. Sigan practicando hasta que se vuelvan expertas y expertos. Y nos estamos viendo en una siguiente clase.